Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de uno de los actores turcos más populares del momento, Kerem Bürsin. Vamos a desentrañar algunos detalles sobre su vida amorosa y lo que ha confesado sobre una persona muy especial en su pasado. Prepárense porque vamos a descubrir juntos por qué, según sus propias palabras, ella era única. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre las celebridades que más te interesan. Así estarás siempre al día con lo último. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, un abrazo enorme y gracias por estar aquí. Bien, hablemos de Kerem. Este actor, conocido por su carisma, talento y por supuesto, su innegable atractivo, ha conquistado corazones alrededor del mundo. Desde sus primeros papeles hasta su estrellato en series como Sen Kalkam, Kerem ha demostrado ser un actor versátil y dedicado. Pero detrás de las cámaras y las alfombras rojas, ¿cómo es Kerem Bürsin en el amor? ¿Qué busca en una pareja y qué experiencias lo han marcado? Hoy vamos a explorar esa faceta más íntima del actor, centrándonos especialmente en una confesión que hizo sobre una mujer que aparentemente ocupó un lugar muy especial en su corazón. Sabemos que la vida amorosa de las celebridades siempre está bajo el escrutinio público. Cada movimiento, cada rumor, cada foto se analiza y se disecciona en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y Kerem no ha sido la excepción. Su relación con Hande Erçel, por ejemplo, fue un torbellino mediático que mantuvo a todos en vilo. La química en pantalla entre ellos era innegable, y fuera de ella, su romance se convirtió en una obsesión para muchos. Sin embargo, hoy, no vamos a centrarnos en esa relación en particular. Aunque fue una parte importante de su vida, queremos profundizar más allá de la superficie. Hoy vamos a hablar de una confesión más profunda, más personal, que nos da una idea de qué tipo de persona necesita Kerem en su vida, que valora y que busca en una conexión romántica. En varias entrevistas, Kerem ha sido bastante abierto sobre sus ideas sobre el amor y las relaciones. A diferencia de algunas celebridades que prefieren mantener su vida privada completamente separada de su vida pública, Kerem ha demostrado una disposición a compartir sus pensamientos y sentimientos de manera sincera y honesta. Siempre ha enfatizado la importancia de la autenticidad, la honestidad y la conexión intelectual. Él busca a alguien que lo desafíe, que lo inspire y que lo acompañe en su crecimiento personal. No se trata solo de atracción física, sino de una conexión a un nivel mucho más profundo. Para Kerem, el amor verdadero es una combinación de pasión, amistad, respeto mutuo y un deseo genuino de apoyarse mutuamente en los buenos y en los malos momentos. Y es precisamente en este contexto donde surge la frase que da título a nuestro vídeo: ella era única. ¿Quién es esta ella? Bueno, la verdad es que Kerem nunca ha revelado explícitamente la identidad de esta persona. Y quizás nunca lo haga por respeto a su privacidad y a la de ella. Sin embargo, en una entrevista particularmente sincera, habló de una relación pasada que lo marcó profundamente. La entrevista, que se realizó hace algunos años, resurgió recientemente en las redes sociales, generando un gran revuelo entre sus fans. Describió a esta mujer como alguien increíblemente inteligente, creativa y con una perspectiva única de la vida. Dijo que ella lo había inspirado a ser una mejor persona, a perseguir sus sueños con más pasión y a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Sus palabras resonaron con fuerza, dejando a muchos preguntándose quién era esta misteriosa mujer que había tenido un impacto tan profundo en la vida de Kerem. Lo que resulta particularmente interesante es la forma en que Kerem describe la singularidad de esta mujer. No se refiere simplemente a su belleza física o a su encanto superficial. Se refiere a algo mucho más profundo, a una cualidad intangible que la hacía diferente a todas las demás. Él habló de su capacidad para conectar con él a un nivel emocional profundo, de su sentido del humor peculiar y de su pasión por el arte y la cultura. En resumen, ella era una persona que lo hacía sentir vivo, que lo desafiaba constantemente y que lo inspiraba a ser la mejor versión de sí mismo. No era una relación basada en la complacencia, sino en el crecimiento mutuo y la admiración. Es importante destacar que Kerem no habló de esta relación con nostalgia o arrepentimiento. No había amargura ni resentimiento en sus palabras. Más bien, la recordó con gratitud y admiración. Dio la impresión de que aunque la relación no había funcionado a largo plazo, la experiencia había sido increíblemente valiosa para él.
Aprendió mucho sobre sí mismo, sobre lo que busca en una pareja y sobre la importancia de la autenticidad en el amor. En lugar de ver el final de la relación como un fracaso, lo vio como una oportunidad para crecer y aprender. Ahora bien, ¿podemos deducir de esta confesión sobre los amores de Kerem Bürsin? En primer lugar, queda claro que él no se conforma con relaciones superficiales o basadas únicamente en la atracción física. Él busca una conexión profunda, intelectual y emocional. Necesita a alguien que lo desafíe, que lo inspire y que lo acompañe en su crecimiento personal. No se trata solo de encontrar a alguien con quien pasar el tiempo, sino de encontrar a alguien que lo ayude a ser una mejor persona. En segundo lugar, la confesión de Kerem revela que él valora la autenticidad y la individualidad. No busca a alguien que se ajuste a un molde predefinido o que trate de ser alguien que no es. Él busca a alguien que sea genuinamente ella misma, con sus virtudes y sus defectos. La singularidad de esta mujer, su capacidad para ser auténtica y para ver el mundo desde una perspectiva diferente, es precisamente lo que la hacía tan especial para él. Para Kerem, la autenticidad es un rasgo esencial en una pareja, ya que permite una conexión real y profunda. En tercer lugar, la confesión nos da una idea de la madurez emocional de Kerem. Él no se lamenta por una relación pasada que no funcionó, sino que la recuerda con gratitud y admiración. Reconoce el valor de la experiencia y cómo lo ayudó a crecer como persona. Esto demuestra que Kerem es capaz de aprender de sus errores y de seguir adelante con una actitud positiva. Su capacidad para reflexionar sobre sus experiencias pasadas y extraer lecciones valiosas es una señal de madurez y autoconciencia. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que no siempre funcionan, incluso cuando hay amor y conexión. La vida de Kerem, como la de cualquier otra persona, está llena de experiencias, tanto positivas como negativas. Lo importante es aprender de estas experiencias y utilizarlas para crecer y mejorar como persona. Y parece que Kerem ha logrado hacer precisamente eso. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro amoroso de Kerem Bürsin? Bueno, es difícil predecir el futuro, pero podemos inferir que él seguirá buscando una relación profunda, auténtica y basada en la conexión intelectual y emocional. Buscará a alguien que lo desafíe, que lo inspire y que lo acompañe en su camino. Buscará a alguien que sea única a su manera. Alguien que comparta sus valores y que lo ayude a alcanzar su máximo potencial. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué ella era única? La respuesta parece residir en la capacidad de esta mujer para conectar con Kerem a un nivel profundo, para inspirarlo a ser una mejor persona y para mostrarle el mundo desde una perspectiva diferente. Ella era única porque era auténtica, porque era inteligente, porque era creativa y porque tenía una forma de ver la vida que lo desafiaba y lo enriquecía. Su singularidad residía en su capacidad para ver el mundo de una manera que nadie más podía, y para compartir esa visión con Kerem. Esta confesión de Kerem nos recuerda la importancia de valorar la individualidad y la autenticidad en nuestras relaciones. Nos recuerda que no debemos conformarnos con relaciones superficiales o basadas únicamente en la atracción física. Debemos buscar conexiones profundas, significativas y que nos inspiren a ser la mejor versión de nosotros mismos. El amor verdadero no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien que nos acepte tal como somos y que nos impulse a crecer. Espero que este análisis de la confesión de Kerem Bürsin sobre sus amores haya sido interesante y revelador para ustedes. Hemos explorado su visión del amor, sus valores en una relación y la importancia de la autenticidad y la conexión emocional. Recuerden que la vida amorosa de las celebridades es solo una pequeña parte de lo que son como personas. Detrás de las cámaras y las alfombras rojas, hay seres humanos con sus propias experiencias, sus propias emociones y sus propias aspiraciones. Y Kerem Bürsin, como cualquier otra persona, merece ser apreciado por su talento, su dedicación y su humanidad. En resumen, hemos visto cómo Kerem Bürsin valora la autenticidad, la inteligencia y la conexión profunda en una relación. Hemos analizado su confesión sobre una mujer que lo marcó profundamente y porque, según sus propias palabras, ella era única. Esta confesión nos da una idea de qué tipo de persona busca Kerem en su vida y qué espera de una relación romántica. Y aunque no podemos saber quién es esta misteriosa mujer, su impacto en la vida de Kerem es innegable. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través del corazón de Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. Y recuerden, la vida amorosa de las celebridades puede ser fascinante,
pero lo más importante es enfocarnos en nuestras propias vidas y en construir relaciones auténticas y significativas. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la autenticidad es la clave para una relación exitosa? ¿Qué valoran ustedes en una pareja? ¿Alguna vez han tenido una relación que los haya marcado profundamente? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor está en el aire.